Es momento de la verdad. O sea, para hacer de pasas hay 2 pasas. Los mexicanos muy raros. Creo que nunca he probado ese tamales tan esponjoso. Es lo que necesitaba. Niños, ya vengan a comer rosca. Cada quien parte su pedazo. Cada quien parte su pedazo. Yo quiero un pedazo como el de la mitad de la rosca. Ya ves, por agarrar un pedazo tan grande. Otro. No puede ser. No hay otro aquí. Cris. Yo creo que tú lo hiciste, ¿verdad? No, ¿cómo voy a hacerlo? Tú lo hiciste. No. Le ¿cómo? metiste. Pero si yo ni siquiera había visto. Bueno, nada más. No puede ser. No, en serio yo no. Es la 3. No, para que, ok, yo no sabía. ¿Cómo crees? 4 muñecos en un pedazo. Por favor. 4. Es una coincidencia muy rara. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Que me va a tocar qué? ¿4 tamales comprar? No, como 4 tamales. 10 tamales por muñequito. 10 tamales por muñequito. Una familia de 10 personas. Pero no somos 10. 4 familias. Bueno, órale, nos quedamos para el 2 de febrero. Yo mientras Parece sigo comiendo, pero espero que ya no sacar nada. Si nos toca de a 2 tamalitos, está bien. Como no hay plazo que no se venza y fecha que no llegue, es momento de pagar mis deudas. Sí, esas, las que adquirí el 6 de enero. Y miren amigos, ¿dónde estamos? Ahorita es muy temprano todavía, estamos a 8 grados en la Ciudad de México, así que hace mucho frío y también tenemos mucha hambre, así que empezamos amigos. ¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita. Hoy tenemos un plan muy interesante. Hoy vamos a ir a probar varios tamales y como no sabíamos a dónde ir, qué tamales probar, consultamos con Google Maps los mejores tamales de la Ciudad de México. Así que tenemos una lista de 4 lugares para probar aquí en la Ciudad de México. Acompáñenme. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Hace muchísimo frío, ¿verdad? Sí. Ahorita un tamalito perfecto para la mañana. Sí, calentito. ¿Me podría recomendar algún sabor en específico que es como lo más que vuela primero? Pues lo primero definitivamente es el verde. El verde. Pollo, sí. Muy bien, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Con el verde. Ay, muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Sería uno de piña, uno de chocolate, por fin. Nos encontramos en la colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, y el negocio se llama Doña Ale. Ahorita les pongo aquí en el mapita cómo lo pueden encontrar. Yo ya tengo muchísima hambre. Necesitamos despertar, así que voy a probar el verde. Tiene pollo. De hecho está como muy esponjosito. Normalmente son como un poquito más duritos los tamales. Este lo siento así súper fresco. Y está muy caliente, muy rico, perfecto. Para una mañana muy fría, está riquísimo. La verdad, 10 de 10. De hecho, no les iba a poner calificación, digamos. No les iba a comparar, pero está muy rico. Amor, tienes que probarlo. A ver. Está riquísimo, ¿verdad? Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, tenemos segundo tamal. Vamos a probar uno que es dulce, es de piña. Es momento de la verdad. Como les dije, con pedacitos de piña bastante grandes. Está riquísima. La masa está como wow. Creo que nunca he probado ese tamal tan esponjoso. 100 de 10. Miren amigos, que me acabo de pedir otro tamal. Sí, la verdad tenemos mucha hambre, pero eso es sobre todo porque es muy especial, muy diferente a todos, porque es de barbacoa. ¿Qué puede ser más mañanero que eso? Un tamal de barbacoa. Salsa de cuál, como morita, ¿no? Sí, pica un poquito. Está muy caliente. Ya saben que cuando la salsa está muy caliente, como que pica más todavía. Está súper diferente de lo que he probado antes, así que está muy bien, ¿eh?
Los tamales están aquí desde hace siglos, desde antes de que existiera el país como tal, cuando el maíz ya era lo más importante para la gente. Por eso los tamales aparecen en fiestas, en rituales y reuniones. Es negocio familiar, ¿verdad? Es negocio familiar. Lo que yo veo es toda una familia, ¿verdad? Sí, no, y aparte, digo, somos 3 familias en total. Ok. Con ciertos días en la mañana, de domingo a miércoles nosotros, que son mis papás. Sábado está uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Y todos los días en la noche está otro de mis tíos, igual hermano de mi mamá. ¿Desde hace mucho tiempo se dedican a eso? Ella tiene el negocio como tal, más o menos 50 años. Lo inició mi abuelita y pues mis tíos lo han seguido. Yo como nieto y también algunos de mis primos también. Pues ya es como tradición ya, ¿verdad? De Así es. generación a generación. De preparación, por ejemplo, la parte así como lo más difícil, que es así como que lograr que, por ejemplo, yo ahorita probé y la masa está espectacular, está como súper esponjosa, o sea, nada dura pues, o sea, se ve que es como súper recién hecho, entonces no sé si eso es lo más difícil, lograr que masa sea rica o, por ejemplo, los guisados. Pues yo creo que todo tiene su complejidad, ¿no? Desde la masa, el que queden bien cocidos, las salsas. Nos esforzamos para que podamos abarcar todo como tal el producto y pues salga de la mejor manera. Veo que pues tienen muchos sabores ustedes, ¿verdad? Sobre todo así diferentes. O sea, yo de barbacoa, por ejemplo, es la primera vez que veo. Tienen muy buenas reseñas en Google Maps. Entonces me imagino que también gracias a eso, porque tienen como mucha variedad y además sabores muy diferentes a los otros puestos. Y la verdad, el sabor está 100% recomendable, ¿eh? Gracias. Manejan también atoles, ¿verdad? ¿De qué sabores tienen? Tenemos cajeta, tenemos chocolate, arroz con leche, guayaba, de nuez, avena y el de champurrado. Mira, muchos. Y yo creo que hay que comprar, ¿verdad? Para llevar. Bueno, para ahorita, porque como que faltó algo. A ver, ¿tiene? Ay, muchas gracias. Champurrado, sí, es de masa, ¿no? Es de masa, Muchas gracias. Es a base de agua, masa y piloncillo. Está muy rico, ¿eh? ¿Cómo a qué hora más o menos empiezan a abrir su negocio? Mis papás, que son los que ponen los tamales a cocer, llegan a las 3 de la mañana para exactamente meterlos al bote y ponerlos a cocer. Y ya salimos a vender a las 6:30. Creo que nadie, ¿verdad? Vende tan temprano. Ese también es el punto del éxito, ¿no? Me imagino. Qué trabajo tan duro y tan pesado, la verdad. Sí, la verdad es que sí, es padre que nos dividamos entre las 3 familias porque así también nos da oportunidad de descansar un poco, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estaba riquísimo, ¿eh? Los felicito a todos. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue realmente sorprendente. No sé por qué razón, pero a Google Maps no le confío mucho porque ya había mucha experiencia mala que hemos pasado y no nada más por restaurantes o lugares así de comida, sino de hoteles, de todo. Entonces es muy relativo, digamos, lo de las reseñas de Google Maps. Así que esta vez sí atinamos, estaban increíbles, 100% recomendable, riquísimo. Realmente, si viven por aquí, a nosotros nos queda bastante lejos, pero si ustedes viven por aquí, no pueden dejar de probarlos, amigos. Y muchas felicidades a Tamales Doña Ale por tanta dedicación. Sí se siente, sí se ve cuando una familia es dedicada, así que felicidades. Y bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido, nos falta todavía mucho. Bueno amigos, ya llegamos al segundo lugar. Estamos en la colonia El Retoño en Iztapalapa. No estaba tan lejos del primer lugar. De hecho, acababan de poner el puestecito. Ese sí tienen como una mesa nada más con sus ollas. Como ven, ya hay una fila. Se formaron antes de que empezaron a vender. También yo creo que es muy buena señal de que los tamales son ricos. Tenían buenas reseñas en Google Maps. Ahorita vamos a probar a ver qué tal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdón, ¿de qué sabores tienen? Tengo verde, rajas con queso, mole, mejillón con queso, espinacas con queso manchego, guajillo, Ajá. pasitas, piña, salsa mora con queso Filadelfia, Nutella, gansito, Perfecto. galleta Oreo, Wow, muchos sabores. chocolate, El así como el más vendido. champiñones con queso y verde. ¿Me da un verde? De salsa amor está perfecto. Y una de Nutella, porfa. ¿Y tiene atole? Sí, chocolate, arroz? guayaba y arroz con leche. Sí, de arroz, por favor. Chico, Sí. mediano litro. Chico, gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Hacer tamales no es rápido ni sencillo.
y casi nunca se hace solo. Es de esos platillos que se preparan en familia, con tiempo y con mucha paciencia. La masa, el relleno, las hojas y todos dicen tener la mejor receta. Ustedes me imagino que ya se dedican a eso desde hace mucho tiempo. Mi papá se dedica desde hace 43 años a este negocio. Creo que unos 28 años ya llevo con él. O sea, desde niño básicamente se dedica. Me imagino que es como un negocio familiar, ¿verdad? Exactamente, También. es un negocio familiar. Ustedes preparan y luego traen aquí a Así vender, es, ¿no? nosotros hacemos todo el proceso. Este 2 de febrero, más o menos como, ¿qué cantidad de tamales van a vender? Mira, aún no termino de cerrar pedidos. Digamos, parte de la cultura dejamos todo al final. Entonces yo sigo recibiendo pedidos hasta el 31 de enero, el 1 de febrero. Pero pasando el 2 de febrero hacemos una relación de al final cuántos tamales entre pedidos y venta, cuántos tamales fueron. Pero más o menos como un estimado, como Probablemente a lo 3,000, mejor, no. 2,000, 1,000. Más. ¿Más? Más de 5,000. Sí. Wow. Es una parte de la cultura mexicana el 2 de febrero, parte de la rosca de Reyes y celebran comprando tamales. Yo perdí, saqué muchos muñequitos. Así es, Sí, me ajá. tocó. Aparte de que el tamal y el atole pues es parte igual de la cultura, ¿no? Del desayuno Claro. muy práctico que muchas personas antes de irnos a trabajar pues por facilidad compramos un tamalito, un atole. El negocio se llama Tamales y Atoles Charlie. Estamos ubicados en Emilio Carranza, esquina con Retoño, en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa. Perdón, ¿por qué ese nombre de Charlie? Mi papá es Carlos Ávila. Ah, Es ok. Carlos Ávila, entonces a los Carlos se les dice Charlie. Charlie, perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa muy estamos a sus amable. órdenes. Gracias. Buen Hasta día, luego. gracias por venir. Cuídense mucho, gracias. Los tamales están muy ligados a las tradiciones, sobre todo al Día de la Candelaria. Si el 6 de enero te salió el muñequito al partir la rosca de Reyes, ya sabes lo que sigue. El 2 de febrero te toca invitar los tamales a tu familia o compañeros de trabajo. Y no es castigo, es un pretexto perfecto para volver a reunirse y convivir en familia. Bueno amigos, tenemos aquí banquitos, así que vamos a probar de una vez. Mientras abro, les comento que ya tenemos 3 lugares con el nombre Charlie. Es una refaccionaria a la que vamos. Luego hay unos tacos Charlie que son bastante famosillos, están en Tlalpan. Y pues ya tenemos tamales Charlie. Ay, sí está muy caliente, no sé ni cómo comer eso. Es de cerdo y está bastante picosito. La masa esponjosita, muy rico, la verdad. Se ven que están también recién preparados. Tienes que probarlos. Está muy rico. Está muy caliente. Para este mañana bien fría, siempre yo pienso que los mexicanos muy raros. Como que a cada hora del día, a cada temperatura del día, porque en Ciudad de México ya saben que la temperatura es como súper loca totalmente. Puede variar desde 0 grados hasta 30 fácilmente en un solo día. Aquí puedes encontrar a los mexicanos vestidos, o sea, muy diferente. Eso, por ejemplo, en Rusia jamás pasaría. O sea, hay muchas personas con chamarras, pero también hay muchas personas con playeras ahora. Y ahorita chequé, estamos a 9 grados, o sea, ya subió. Obviamente ahorita cuando salió un poquito el solecito se siente más rico todavía, pero de todas formas hace bastante frío. Realmente eso siempre me sorprende mucho. Ok, si es de zarzamora con Filadelfia. Muy bueno. Como ya terminamos todos nuestros atoles que pedimos, los niños me encargaron más atole. Pedimos un atole de arroz con leche. Está delicioso, ¿no? Es lo que necesitaba. Bueno, este estaba delicioso. Igual está súper recomendado, amigos. Aquí, ya saben, mi opinión es totalmente honesta. Yo como que no sé mentir, así que si les digo que sí está rico, está rico. Deberían de probarlo. Nosotros vamos a seguir al siguiente lugar. Todavía tenemos que recorrer un poco de la Ciudad de México para alcanzar todos los lugares que planeamos visitar. Así que hay que seguir, amigos. Ya vieron, amigos, esta fila increíble. Obviamente depende mucho del negocio, digamos, sino porque ya no está tan temprano. Al primer negocio llegamos como a las 6:45, entonces todo el mundo está durmiendo a esa hora. Ahorita son 9:30, entonces todos ya salieron a desayunar. Los tamalitos es la primera opción en la lista para desayunar aquí en México. Y bueno, aprovecho estos segundos para recordarles que si aún no están suscritos a este
este canal, me ayuden dando clic en el botón de la campanita, eligiendo todas las notificaciones. Y ya que están por allá, también en el botoncito de hypear. Gracias, gracias, gracias. Ya me dio calor. Ya en el sol sí, ya es otra cosa. Y bueno, ahorita ya casi llegamos. Estamos aquí parados como media hora, yo creo, ¿verdad? Y falta un poquitito más. Nos están comentando, amigos, que vuelan esos tamales. Si llegas a las 10:30 ya puedes no encontrar absolutamente nada. Venden muchísimo y todos en la mañana muy temprano. No es un puestecito, es un local fijo. Lo comento porque como que siempre se tiene una idea de que un local no vende igual como un puestecito. Pero ven que aquí para nada, es cierto. Hay muchísima gente y sigue llegando. No sé si todos van a alcanzar. Aquí sí también hay bastante variedad. Verde, mole, rajas, frijol con queso. Sinaloa, me imagino que es con birria o algo por el estilo. Zarzamora, fresa con queso, chocolate, manzana, guayaba. Oaxaqueño, veracruzano, yucateco. Cambray. ¿Hay como de papa cambray? Pues sí, hay muchas opciones. Amigos, de hecho, pongan en los comentarios qué sabores les gusta más, cuáles normalmente compran, además de verde. Hola, ¿me da por favor uno verde? Luego uno de frijol con queso y uno de pasas. Ya no tienen chipilín, ¿verdad? Ya se los terminó. Hay verdulagas, hay flor de calabaza. Ya. Bueno, sí, oaxaqueño rojo, por favor. ¿Cuántos? Uno, nada más. Es todo, ahí están. Gracias. O sea, yo creo que la primera vez que vine fue en la universidad. Yo creo que tiene más de 10 años. Venía con mi abuelita. No es una tamalería que nos quede cerca. Pedimos un taxi para llegar. Sí. Sí. O sea, si creen que esta fila está larga, la del 2 de febrero, el día de la Candelaria, la vez pasada creo que la vuelta, o sea, la fila llegaba como al otro lado de la calle. O sea, le daba vuelta a la cuadra. Mega recomendados. Sí, muy. Bueno, amigos, compramos varios para probar. Espérenme tantito porque ya me dio mucho calor. Nos estaban recomendando en la fila varias opciones, pero ya se terminó casi todo. Y aquí, miren, amigos, venden también tamales oaxaqueños que tiene esta hoja muy particular, hoja de plátano. Tiene como pollo y salsa roja. No sé si es pollo o cerdo. No pude entender porque sí pica bastante. Es de pasas. Pues es como rosa normal con pasas. Siento que no hay muchas pasas aquí. O sea, para hacer de pasas hay 2 pasas. La masa está muy rica. Se siente luego que está como recién hecho. De frijol sí se ve muy diferente. Muy bueno. Sobre todo por queso. Queso está bien fresco. Pues yo como que esperaba un poquito más. Bueno, a lo mejor no probamos todos. Todo el mundo nos estaba recomendando probar el chipilín. No lo alcanzamos porque voló totalmente. No había ya. Entonces yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Para probar alguno que sí realmente es muy solicitado. Pero pues está bien. Está rico. La masa está muy fresca, muy esponjosita. El tamaño está muy bueno. El de Oaxaca me gustó mucho, sobre todo el relleno. Estaba delicioso. El dulce, siento, para hacer como un tamal con el precio un poquito más elevado, pues debe de llevar un poquito más de pasas o algo así, yo siento. Pero sí está muy rico. Nos vamos a seguir porque ya se está acabando nuestra mañana y ya saben que los tamales se acaban y sobre todo los mejores, así que ya nos vamos. Buenos días. Estamos en la colonia Roma y es un lugar que se llama Tamales Doña Emi. Tienen muy buenas reseñas. Yo les voy a decir una cosa. En tamales yo siento que para nada importa si es un restaurante, si es un local, si es un puesto fijo, si es una mesita, si es un carrito, que sea de un local, no significa que va a ser más rico. De hecho, yo creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Normalmente, pues los mexicanos buscamos ya los tamales en tu propia colonia, ¿no? O sea, como que sales y compras ahí. Pero aquí es un poquito diferente. Aquí ya es un restaurante. Bueno, no es un como restaurante, es como un local donde venden tamales, pero sí hay muchas mesitas aquí afuera, entonces te puedes venir a sentarte a tomar un cafecito o un atole, obviamente. Este que tengo aquí es lomo con aceitunas, tiene salsa de jitomate, tiene buen tamaño, o sea, tiene mucho relleno. Muy bueno, ¿eh? Masa está súper esponjosa, está muy bueno.
Aprobaron. De hecho, he querido preparar tamales para un video. Eso estaría estupendo. Nunca he preparado tamales. Ya he preparado platillos mexicanos de todo, absolutamente. Y eso es lo que me falta, los tamales. ¿Pozole? Sí, pozole no una vez porque mi suegra siempre prepara. Entonces no tengo como esa necesidad, pero sí hay que hacerlo un día. Estaría súper para ver cómo se hace la masa porque tengo mucha curiosidad. Me falta probar uno de dulce. Pedimos uno de manzana. Tiene Filadelfia y además tiene como algo rojito. Wow. No lo esperaba, jamás. Amigos, es una cosa increíble, de hecho. Sabe como a pastelito. Sí, no manches, es una cosa riquísima, ¿eh? Bueno, ya nomás por este tamal, ya los podría recomendar. Está increíblemente rico. Está 10 de 10, así que súper recomendable. Nosotros seguimos comiendo. Normalmente no desayuno mucho, pero ahora sí. Como que está tan rico que, o sea, es imposible dejar eso. De hecho, todo lo que no acabamos lo llevamos a la casa y lo vamos a terminar allá. El de manzana estaba, pero riquísimo. ¿Cómo que tiene? Porque como que no entendí. Tiene nuez, ¿verdad? Combinación de varias cosas, de varios ingredientes. Ajá. Ajá. ¿Ya? ¿Sí? Es un dulce de manzana que se prepara con canela, nuez, arándanos y queso Filadelfia. Y un toque de cardamomo. Nunca he probado un tamal así. Pero ya lo probaste. Ya, ahora sí, vamos a regresar por más. Ahora sí. Es un negocio familiar, Un ¿verdad? negocio familiar. Desde mi abuelita lo inició. Tiene poquito tiempo más, 57 años, 58. Ella fue la iniciadora de todo. Ya, Por eso el nombre Emi. Doña Emi. Mi abuelita se llamaba Hermila Galván Sánchez, la señora Emi. claro. Por eso fue que de ahí le pusimos el de tamales Doña Emi. Y Ella- siempre han estado aquí, en esta en la colonia ubicación? Roma, sí. Perfecto. Era de otra forma. Ella salía con un carrito de madera y en ese tiempo se hacían nada más 3 sabores: rajas con queso, verde con pollo y mole con pollo. De dulce era guayaba, piña natural y eran 2 atoles, guayaba y champurrado. Pero pues es lo más tradicional, ¿no? Yo creo. Digamos que sí. Ujú. Y luego ya pasa a mi mamá y ahorita está con nosotros, que somos los nietos. Claro, La segunda wow. generación. De generación a generación. Y más o menos como, a ver, ¿qué cantidad, sí, aproximada de tamales vendidos el 2 de febrero? Como de 2000 a 2500. Sí, muchos, ¿no? Es muy, muy complicado. Hay Optamos bastante por- variedad. Sí, como de sal son como 16 sabores y los de dulce son como 6 o 7 sabores. Amigos, recomendado totalmente. Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Claro que sí. Y mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, Gracias. hasta luego, muchas gracias. Bueno, amigos, esta ha sido una experiencia muy diferente, pero muy agradable e interesante también. Ahora ven los sacrificios que tengo que hacer por ustedes, pero lo hago con muchísimo cariño, obviamente. Espero que les sirva esa información. Los 4 lugares, la verdad, estaban bien ricos. Como les comenté en la mañana, no se trataba, digamos, de estar comparando los lugares, sino de probar tamales, los mejores tamales de Google Maps de aquí de la Ciudad de México. Los 4 lugares estuvieron estupendos. Los recomiendo ampliamente. Cada uno de ellos nos atendieron muy bien. Los sabores súper ricos, variables. Hay muchísima opción de dónde escoger. Espero que este 2 de febrero, amigos, lo disfruten muchísimo. No importa qué lugar escojan para comprar tamales, porque ya saben que lo más importante es convivir en familia, comer este rico platillo mexicano y conservar esta linda tradición. Y espero, amigos, por favor, sus comentarios. Necesito más referencia para comer tamales para el siguiente año. Así que yo siento que aunque comimos mucho, faltaron todavía tamales. Espero que la pasen muy bonito el 2 de febrero. Pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.